Então vamos tentar nesta manhã compreender um pouco junto Entonces vamos a intentar en esta mañana comprender un poco juntos qué significa vivir la palabra, para aprovechar la palabra para se santificar. y así santificarnos. Eu Yo pienso que es importante que comprendamos esto porque toda nuestra obra nació a partir de la palabra. No fue una idea, fue en realidad la palabra. Yo me recuerdo muy bien como joven, a pesar como vocación adulta, yo fui a un seminario para hacer el segundo grado de estudio, para después estudiar filosofía y teología. Y yo esperaba que fuera un lugar donde todo el mundo era santo. Estaba tan ansioso por entrar al seminario. Tenía miedo porque encontraba difícil el estudio. Pero después, cuando llegué allá, encontré tanta cosa humana y yo comencé a entrar en una crisis profunda. Y ella se manifestaba y yo comencé a criticar todo, desde la cocina, la comida, los profesores. Parecía que todo estaba mal. Y yo también tenía argumentos. Yo me recuerdo, por ejemplo, que en la hora de religión, el profesor era un padre, el rector, daba algunos temas, y al final yo levantaba la mano y contaba algunas experiencias negativas que no correspondían con aquello que él había hablado y demostraba que no era así. Y él intentaba responderme, pero siempre se creaba un mal ambiente. Y un día él me llamó y me dice: si una vez más usted abre la boca en mi clase, yo lo voy a enviar a su casa. Y aquí yo entré en una crisis profunda, porque yo no quería destruir su hora de clases, pero algo dentro de mí no estaba solucionado. Y yo encontraba que estaba haciendo bien. Para mi suerte, yo tenía en aquel seminario un sacerdote que se llamaba también Padre Hans, que había conocido el movimiento de los focolares. Era uno de los primeros. Allá en las Dolomitas se encontró con Chiara y él vivía la palabra. Y él vio que yo estaba pasando una crisis. Entonces él me llama un día y me dice: en las vacaciones yo necesito ir a Berlín. Tengo un encuentro. ¿Usted no podría ayudarme conduciendo el auto? Porque él no tenía documento, pero tenía auto. Y yo tenía documento, pero no tenía auto. Y me gustó la idea de manejar el auto. Entonces dije sí. Fueron 400 kilómetros hasta Berlín. Y él buscaba una conversación. Y yo poco a poco comencé a botar todo para afuera. Cuando yo paraba, él me preguntaba más. Yo le decía todo lo que sentía y él no decía nada. Cuando llegamos en Berlín, él me dejó en casa de una familia y él quedó en otra. Una familia normal. Pero en la noche, el padre de familia dice: nosotros tenemos la costumbre de encontrarnos. Si usted quiere participar, puede participar. Y yo le dije que sí. Y en este encuentro, todos decían cómo habían vivido la palabra. Experiencias muy concretas. Desde los niños, la mamá, el papá, todos hablaban. Yo no sé qué sucedió en aquella noche, pero entró una luz, una gracia, una felicidad en mi corazón que yo no sabía qué era.
Tal vez fue el bautismo del Espíritu. Yo entendí de una manera espléndida qué significa la palabra. Y yo pregunté, ¿yo puedo vivir así? Ellos me dijeron sí. Y juntos elegimos una palabra para vivir al otro día. Yo comencé enseguida y una alegría invadía mi corazón. Yo recuerdo todo lo que hice en aquel día, hasta ir en el ómnibus. Todo era una alegría, era diferente, era algo extraordinario. En la noche nos encontramos. Yo no esperé que ninguno hablara, sino que el primero fui yo. Mi corazón estaba tan lleno, necesitaba contar cómo yo había vivido, y ellos también. Y así fueron unos días extraordinarios. Cuando regresamos, yo le conté al Padre esas experiencias y quería saber por qué ellos vivían así. Porque yo nací en una familia católica, participé siempre de la vida de la iglesia, tenía clases de catequesis, primera comunión, confirmación, también en el seminario tenía clases de religión, todo. Pero yo nunca escuché hablar de vivir el Evangelio. Y además de vivir, contar el cómo hemos vivido. Esto para mí era muy novedoso. Y aquí el Padre me contó que había una señora, Chiara Lubich, que estaba viviendo de esta manera después de la guerra y comenzó a hablarme del movimiento. Cuando él paraba, yo comencé a preguntar. Quería saber de todo. Y él me contó cómo transformó su vida, contó muchas experiencias fuertes que me llegaron profundamente. Una, por ejemplo, era que él estaba con los jóvenes en la montaña de las Dolomitas para hacer un campamento. Él era sacerdote. Y un día, uno de los jóvenes se cayó en la montaña y falleció. Pero el mismo día en que este joven había muerto, tenía encuentro con Chiara. Y él estaba como responsable con el corazón dividido. ¿Y cómo hacer para poder transmitir a los padres? La muerte siempre es algo dramático, complicado. Y él dice que comenzó el encuentro con Chiara y ella dice, coloquen todas las preocupaciones que tengan en el corazón de Jesús. Si no logran, no van a entender nada. Y él dice, ¿cómo? Todas las preocupaciones, también cómo le voy a dar las noticias a los padres de que había muerto, pero intentó y luchó para ser así. Y aquí él habló de todo lo que había entendido en aquel momento. Y entendió que todo pasa, que la vida también es relativa, que la única cosa que no pasa es Dios. También la muerte de este joven, que humanamente era algo dramático, pero que delante de Dios, él estaba con Dios. No podemos dramatizar aquello que es pasajero, pero preocuparse más en amar, porque el amor es eterno. Y cuando él hablaba, esto para mí era fuerte, porque sentía que debía tomar en mi vida una decisión. Entonces, cuando llegamos cerca del seminario, yo le dije, Padre, yo me puedo encontrar todos los días con usted y contar mis experiencias y usted contar las suyas. Y él me dice sí. Y así comenzaron años en que hoy, mirando para atrás, yo veo que ha sido como una escuela. Entré en la escuela del Evangelio y descubrí que el Evangelio no es más un libro. Al contrario, es el libro de los libros, es la palabra de Dios.
Yo vi que Jesús vino a esta tierra 33 años. ¿Para qué? Para hablar 3 años y darnos su palabra, su vida, su manera de ser. Nos trajo a nosotros todo el paraíso. El paraíso. Entonces, no podemos colocar la Biblia al lado de otros libros o pensar que hay libros más bonitos que la Biblia. No existe algo que produzca más efecto en nuestra vida que la palabra de Dios vivida. Tenemos que tener esta claridad. En estos días con Nelson estamos meditando el consejo sobre la palabra que un sacerdote había dado el tema para el Santo Padre en un retiro. Me gustó mucho porque él dice que no podemos caer en la tentación de querer comparar la palabra del Evangelio con otros libros, tal vez bonitos, sabios, porque el Evangelio, además de ser sabio, es divino. Hasta podemos decir, y yo comprendo esto siempre más, que la palabra es Dios, es un sacramento, tiene el mismo valor que la Eucaristía. Si en la Eucaristía nosotros comulgamos a Dios, en la palabra comulgamos a Dios. Comulgamos a Dios. Y en la Eucaristía podemos comulgar a Dios una vez por día, quien va todos los días a la misa. Pero otros van una vez por semana o una vez por mes. Entonces es relativamente poco. Pero la palabra todos los días, en cada momento, cuando nosotros queremos vivir, comulgamos a Dios. Como sacerdote, me encontré muchas veces con personas que estaban en situaciones un poco difíciles, por una situación de matrimonio o por otras situaciones, no podían comulgar. Y muchos sufrían. Decían, yo quiero, yo necesito a Dios. Y la iglesia no me permite, porque quizás estoy separado, juntado, etc. Y ellos quedaban muchas veces angustiados. Yo siempre decía, queda tranquilo, tú quieres a Dios, entonces vive la palabra. Y cada vez que tú vives, tú también comulgas a Dios. Y Dios te va a iluminar, te va a fortalecer y vas a entender siempre más qué es lo que Él quiere de ti. Porque Él dice, quien me ama me manifestaré. No hay otro modo de entrar en el Espíritu de Dios, de entrar en esta vida de Dios sin amar. Y el amor no es una teoría, es algo concreto. ¿Y cómo debemos amar? Jesús nos dice en el Evangelio. Ahora, el Evangelio es tan concreto. Cuando comienzas a vivir, Él habla de todo. Hasta cómo debes tratar al Padre cuando está enfermo, raro, cómo debes tratar al otro cuando se vuelve un enemigo, cuando te golpean, cuando te roban algo. El Evangelio habla de todo. Cuando tú comienzas a vivir, descubres que el Evangelio no te da sosiego, no te da derecho de mirar un momento a tu vida y decir, pobre de mí, yo estoy sufriendo demasiado, está pasando esto en mi vida familiar, sucede que otros hablan mal de mí o me robaron. Mira, me robaron todo, o estoy enfermo, de repente descubrí que tienes un cáncer u otra cosa, y el Evangelio no te da derecho de decir, pobre de mí. Nunca. Al contrario, el Evangelio exige que salgamos de nosotros mismos. 24 horas pensando en el otro, pensando en Dios y en el prójimo. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y si yo amo al otro y amo a Dios, me amo a mí.
Porque todo lo que yo hago para Dios, todo lo que hago por el otro, antes de llegar a lo otro, ya me hace bien a mí. Hoy yo sé, si por ejemplo alguien te roba y tú quedas con rabia, puedes tener razón. Es verdad, no es simpático que te roben, también no es justo lo que el otro te hace. Y tú vas argumentando y vas sufriendo y vas murmurando y quizás tienes rabia. ¿Y a quién perjudicas? A ti mismo. Ahora, si tú perdonas enseguida y dices, todo pasa, lo que él robó es algo serio, pero paciencia. Un día la muerte me va a robar lo mismo, no va a dejar nada. Entonces tú ofreces y si eres fiel al amor, tú vas para adelante. Y este amor que el Evangelio exige es muy radical, es dar la vida, no es cualquier cosa. Por eso nosotros no podemos hablar fácilmente de amar, si no es amor verdadero. Madre Teresa siempre decía, hay que amar hasta que duela. Necesita que cueste, necesita que sea difícil, entonces es amor. Nunca voy a olvidar la experiencia que ella nos contó en una de las oportunidades en que nos encontramos. Ella decía que encontró a una señora en la basura y estaba casi muriendo. Y ella la llevó a la casa, la lavó, preparándola para morir, porque tenía fiebre y otras cosas. La mujer siempre decía, mi hijo me abandonó en la basura. Mi hijo me abandonó en la basura. ¿Y la Madre Teresa qué hizo? Ella dice, usted puede y debe perdonar a su hijo. Y si usted perdona, es perdonada para toda la eternidad. Si usted no perdona, no es perdonada. Debe amar a su hijo. Y ella logró perdonar a su hijo. Después la Madre Teresa dice, murió como un ángel, vivió como un perro, sufrió mucho, fue tratada como un animal, como basura, pero amó y murió como un ángel. ¿Qué es importante? Morir como un ángel. Nosotros valoramos demasiado las cosas de esta tierra. También en las facendas queremos que todo sea perfecto, que todo funcione, que no haya ninguna equivocación. Y olvidamos que la única cosa que vale es el amor. ¿Y cuándo es que usted debe amar más? Cuando tiene dificultades, ¿o no? Cuando otro tal vez hace cosas que usted no esperaba y usted tiene que salir de sí y amar. Tal vez resolvió el problema y atrás, ver, conversar. Todo es una oportunidad para amar. Nosotros miramos un mundo delante de los problemas. Queremos que sea sin problemas y no vemos que el otro, aún teniendo problemas, para nosotros es una oportunidad para crecer en el amor. Como sacerdote, yo conocí a muchas familias que se entendían y era una maravilla, pero también conocí a otras que eran un desastre, difícil. Conocí a señoras y también hombres que sufrieron mucho, una vida entera. Sufrió o por alcoholismo o por tantas cosas, infidelidades, etcétera, etcétera. Pero conociendo más de cerca a las personas, yo veía que las almas habían crecido mucho. Yo encontré personas santas que se santifican al lado tal vez de un marido difícil, de una esposa difícil, pero fiel en el amor. Fiel, fiel, fiel. Se santificaron mucho. Y de repente decimos, ¡qué maravilla! También me recuerdo de un vecino nuestro aquí, que su esposa, después de dar a luz al último hijo,
quedó postrada, enferma, non levantava no se levantó más, fraca di cabeça. mal de la cabeza. Ele, então, Y él, cuidando cuidando de dos todos filhos, los hijos, trabalhando na trabajando en roça, el campo procurando y buscando ser fiel. fiel a ella. Quantas vezes ele ¿Cuántas veces él me buscó? contava as Me contaba las dificuldades. dificultades. También no es fácil vivir solo como hombre com a mulher doente. y con la mujer enferma. Eu disse a ele, Yo le decía a él, ser fiel. vale la pena ser fiel. Lembramos juntos Recordábamos a juntos la palabra, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y él siempre luchó y lo logró. Un día recibí a Un día notícia recibí la noticia que ele estava de que él estaba en el hospital Eu fui logo y yo fui a visitarlo y estava realmente aqui. estaba en la UTI. Como padre eu podia Como entrar, sacerdote yo podía entrar conversamos y conversamos largamente. Foi uma coisa Fue algo inolvidable, uma alegria, una alegría estava no en el corazón de este hombre, impressionante. impresionante. Ele me disse, Y él me dice, eu Frei, sei yo sé que no voy a salir de esta habitación. Deus vai me chamar. Dios me va a llamar. Tão contente. Pero estoy tan Eu contento, vou dizer a ele, yo le voy a decir a él, causa por de causa você, tuya, por causa de tu palabra, eu yo fui fiel a mi esposa, mais de 30 anos. más de 30 años. E realmente, Y él falleció aquel día. Después, cuando le comunicamos a la esposa que él había fallecido, ela olhou, ella dice, mas morreu. murió, Então eu tenho que assumir os o sea que yo voy a tener que asumir a los hijos. levantou Y se levantó y hasta hoy ella está andando por aquí y a veces la encuentro. Então, humanamente, Entonces, humanamente, podía decir, coitado, pobre, uma desgraça. una desgracia, A esposa la doente esposa enferma, casou, se casó y en realidad no tenía ni posibilidades de vivir este matrimonio. o relacionamento, Las relaciones que tanto se valorizan hoy, mas olhando com pero os mirando olhos con de los ojos de Dios, Deus, Él aprovechó todo esto para santificarse. Nós queremos que tudo Nosotros queremos que las cosas vayan todo bien, todo fácil, sin dificultades, pero Dios mira diferente. E o Evangelho Y el Evangelio me ayudó realmente a entender todo o lado todo el sentido del dolor, del sufrimiento, el valor del dolor, el valor del sufrimiento. El Evangelio me ayudó a mirar más allá de esta vida. ¿Cuántas veces yo hablo de la otra vida? Y con alegría, porque yo sé que allá vamos a vivir la eternidad. Significa que nunca acaba. En cambio aquí todo es pasajero. Entonces el Evangelio me ayuda a no valorizar demasiado lo que no tiene valor. El dinero, por ejemplo. Para mucha gente el dinero se volvió un Dios. Consciente o inconscientemente se vuelve un Dios. Adoran el dinero. Hacen de todo para multiplicar el dinero. Sufren cuando pierden alguna cosa y juntan y olvidan a los hermanos que pasa hambre. Rezan el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro, todos nosotros somos hijos, todos somos hermanos. Sabemos que otros mueren de hambre y continuamos cuidando los ahorros para aumentar, aumentar y aumentar. Entonces es un Dios. El Evangelio me enseñó que todo esto pasa. Si recuerdo aquel texto donde un rico contento con su cosecha dice, voy a aumentar más los graneros para poder recoger todo y voy a vivir tranquilo. ¿Cómo es que lo llama el Evangelio a él? Insensato. Es porque esta noche Dios te va a llamar. Todos nosotros pensamos que vivimos eternamente. Cuando alguien muere, parece que estamos contentos porque no fuimos nosotros. La muerte es la cosa más segura. ¿Qué queda en este momento? ¿Qué queda en realidad? Muy pouco. En realidad, muy pouco. Agora, vocês hoje vão partindo, cada um no seu lugar, nas fazendas e não sei onde no mundo,
e che vão encontrar? Ahora cada uno de Dificultades. ustedes están partiendo, cada uno a su lugar, a las facendas y no sé dónde, al mundo. ¿Y qué van a encontrar? Vão encontrar Dificultades, 1000 coisas. situaciones en las que no se sabe qué hacer. Não pode Van a encontrar telefonar 1000 cosas. sempre, ¿Y qué van a como hacer? vou No fazer? pueden siempre telefonear Mas a você Frei y preguntar pode cómo puedo hacer. perguntar ao Pero usted Evangelho. siempre puede preguntar Sempre al você Evangelio. pode olhar Siempre o usted Evangelho puede mirar que el eu devo Evangelio fazer. y ver qué debe hacer, Fazer. qué deben hacer. Eu, na minha Yo en mi vida posso dizer puedo decirles que tuve tantos momentos que eu não en los que tinha, yo no tenía a quién preguntar. não tinha. No tenía. Mas o Evangelho, Pero el Evangelio nunca me dejó. lembro, Me recuerdo, talvez já conheçam, y quizás ya muchos conocen, pero les cuento para que ustedes vean cómo es. Cuando llegué a la parroquia era bien joven y a las pocas semanas que estaba allí, el párroco estaba en Europa enfermo y yo tenía que asumir la parroquia. Pero yo no sabía si había dinero o no, porque de la cuenta el padre no me dijo nada. Yo tenía problemas hasta de pagarles a los funcionarios, porque entró poco dinero en la iglesia. El diezmo casi no existía. Y yo, como padre joven, pensé en visitar a mis hermanos religiosos de la región que hacen parte del mismo regional. Entonces fui a Campos de Jordão. Llevé a otro hermano belga y a un parroquiano y nos fuimos. Al regresar en Aparecida, en la ruta, estaban reformando la otra pista. Entonces había doble pista, pero en la noche liberaban una pista de al lado y aquí fue liberado. Y la policía llamó y liberó porque podíamos ir en la segunda pista y pasamos. Pero cuando llegué encima, cerca de la curva, al lado del santuario, me encontré delante de un camión y no tenía muchas posibilidades de desviar mucho. Intenté un poco para no golpear al otro que estaba a mi lado. Sería fatal para mi hermano, pero aún así fue un desastre muy fuerte. El camión nos golpeó, gracias a Dios ninguno salió herido. Sobre este camión, otro camión chocó. Y después aquel silencio, aquel shock. Después vienen 1000 personas, la policía que estaba señalizando nos dice, pero nos avisaron allí abajo que ya estaba libre. Sí, pero todavía tienen estos camiones que son muy lentos, entonces ellos pensaban que ya estaba libre. Y ahora, ¿quién es responsable? ¿Quién debe pagar? ¿Quién asume? ¿Cómo es toda esta situación? Todo el mundo estaba triste y yo también. Sacerdote joven, el auto era viejo, pero la parroquia estaba totalmente destruida. Envié a mi hermano con otra persona, recé, quedé en la ruta, miré hacia la Virgen y ¿qué hacer? De repente vino muy fuerte en mi corazón, asume este desastre. Y la palabra que vivíamos en aquel mes era, quien da, recibe. Yo le digo al Señor, ¿cómo puedo asumir? Yo soy fraile, no tengo nada, soy nuevo en la parroquia y no conozco a nadie y no tengo culpa. Pero no importa, ¿quién tiene culpa? Ama, usted tiene mi palabra. Entonces yo fui donde el chofer del camión que estaba llorando. Yo le digo, ¿por qué estás llorando? ¿Te duele algo? No, yo compré este camión nuevo, pagué la primera cuota, mi vida acabó, mi padre está en la cama, ¿cómo voy a hacer ahora para pagar todo? Está todo destruido. El otro también estaba muy deprimido. Y dentro de mí estaba, vive la palabra de este mes, quien da recibe, asume. ¿Cómo asumir delante de un desastre tan grande
uno se siente tan pequeñito. Pero a un cierto momento Dios mismo da la fuerza y yo le digo a la policía, yo asumo. Y firmé todo. Fue un silencio. Después llevamos los camiones por la ruta cerca de Mercedes, que era una oficina. Mi auto fue directamente a la basura, al cementerio de los autos, y yo volví para la parroquia solo. En la noche recé la misa en la capilla, solo. Me recuerdo muy bien cuando llegó el momento de la consagración. Yo me detuve por bastante tiempo y dije a Dios, hoy hice algo que no sé si es lo correcto. Yo asumí por causa de tu palabra todo este desastre. Pero, ¿cómo voy a hacer si esta decisión no es la mejor? Tu palabra, entonces es un desastre de verdad. ¿Qué va a decir la parroquia? Fue algo muy fuerte, pero al mismo tiempo una profunda paz, una gran serenidad. Dormí bien y al otro día temprano veo a un señor que me dice, supimos que usted tuvo un accidente, yo tengo un auto en casa y te puedo prestar mientras usted no tenga otro. Todo bien. Entonces usé este carro, fui para el correo y encontré una carta de una señora de Alemania de 82 años. Ella nunca me había escrito y me dice que había sentido de escribirme y me envió 1000 marcos de ese tiempo. El milagro más grande fue que no lo robaron. La carta estaba mal pegada, pero tenía 1000 marcos. Quedé contento, 1000 marcos, pero era poco en relación al accidente. Después llegó otra persona que me dio también dinero y en la noche llegó un grupo de la parroquia que dice, nosotros trabajamos con compra y venta de automóviles, ¿no quiere que compremos otro auto para la parroquia? Yo digo, sí, yo tengo ya esos 1000 marcos y un poco más. Era más o menos la cuarta parte de un auto nuevo. Entonces yo les digo, si ustedes consiguen con este dinero un auto usado, con este dinero quedo contento. Sí, dicen, vamos a ver. Pocos días después me traen un Brasilia nuevo, 0 kilómetros. Yo les digo que no puedo tener más deudas, ya tengo 2 camiones todavía para pagar y un auto nuevo, el dinero. Yo no quería que ustedes trajeran más deudas, solo un auto comprado con este dinero. Ellos reían y dicen, no, nosotros hicimos una vaca entre nosotros. Yo no sabía que era hacer una vaca, una palabra nueva. Y nosotros queremos darle este regalo. Entonces mi auto viejo se volvió un auto nuevo. Pero yo les confieso, quedé contento, pero el peso eran los 2 camiones, no era el auto. Y después de algunas semanas me llamó la firma, los camiones estaban listos, los choferes felices, agradeciéndome, y yo me encontré con los responsables, los dueños. Fue una tarde inolvidable, inolvidable. Hasta hoy me emociono pensando con empresarios, con personas de otro nivel, podía tener una conversación tan profunda sobre Dios, sobre mi vida. Ellos querían saber sobre mi experiencia, por qué yo había asumido, les hablé que yo vivo la palabra, qué significa. Fue extraordinario, fue muy bonito. Al final, yo les digo que ya tenía que irme, pues tenía la misa, 7 horas. Yo les digo, a mí me gustaría que ustedes tuvieran un poco de paciencia conmigo. Yo voy a intentar de pagar lo más rápido posible. Y creo que, como ya recibí algunos signos, creo que voy a conseguir pagarle pronto. A este punto, el más viejo de este grupo, era una sociedad, se levantó y dice, aquí Frei no paga nada. Tu actitud nos impresionó. Después él dice,
A partir de ahora, usted tiene amigos aquí en la ciudad. Yo quedé muy contento, me despedí y al regresar en el auto comencé a cantar solo de tanta alegría. No por causa de que el auto haya sido pagado, también esto fue bueno, sino por el hecho de que había experimentado Dios está vivo. Él vive en su palabra. Después, cuando llegué a la parroquia, conté la experiencia y agradecí a todos que también rezaron, participaron. Fue algo en el que participaron todos, sufrieron juntos con este accidente. Y fue muy bonito porque a partir de allí la parroquia comenzó a donarse. El diezmo aumentó, comenzó a haber más participación. Fue una cosa muy bonita. Después, cuando necesitamos comprar un terreno que estaba al lado de la parroquia y que en ese tiempo costaba 700.000, y la parroquia había intentado varias veces de comprarlo, pero nunca había podido, yo lancé el desafío y les digo, vamos a comprar, es posible luchar para conseguir, es el único terreno que tenemos. Y apenas lanzamos la campaña, esta firma me envió una carta y un cheque, en aquel tiempo de 100.000. Podía comprar unos 4 o 5 autos, tenía un gran valor, y diciendo que querían participar de este acontecimiento. Más tarde, cuando comenzamos a vivir ya la experiencia con los drogados, ellos me llamaron y me dicen, estamos viendo el trabajo, nos gusta mucho, tenemos un terreno allá en Santa Eduviges, nos gustaría donarlo para esto. Hoy allí está el centro de recuperación. Fue el primer terreno que obtuvimos. Yo hoy tengo que decir, bendito accidente. Tengo que agradecer porque me colocó en una situación en la cual no sabía qué hacer. Y si no hubiese tenido la palabra, no sé qué disparate yo habría hecho. Tal vez habría luchado en la justicia por los derechos, habría peleado años y años y no habría resuelto nada. En la justicia todo es lento. Mas yo vi cómo la palabra me orientó en el camino correcto. Y así podía contar horas y horas las experiencias que yo hice con la palabra. También la Facenda nació por esto. No piensen en que nosotros habíamos tenido alguna Facenda si no fuese porque hemos vivido la palabra. Y hasta hoy, en todas las facendas que se abren, yo siempre pregunto, tengo una palabra que nos apoya, que nos da seguridad. Y siempre que encontramos, vamos. Si usted tiene una palabra que apoya lo que usted está queriendo hacer y la palabra dice lo mismo, puede hacerlo. No tengan miedo. La palabra es Dios, es Dios. Y viviendo la palabra, ¿qué sucede? Este Dios crece en usted. Él crece. Y mientras más usted viva, más Él crece. Y usted tenga el deseo de decir, como San Pablo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y cuando Él crece en ti, toda tu manera de ver las cosas, de sentir, de mirar, tu hablar, todo se vuelve otro Jesús. Tú te vuelves otro Jesús. Y este es el camino que nosotros debemos hacer. Usted se acaba santificando para un día entrar en el cielo. Y viviendo así, tú vas a descubrir también con más claridad todas tus fallas. Te vas a recordar de tu historia, de tus defectos. Viviendo la palabra, una luz entra en tu alma y llegamos también a los defectos.
llegas a todo. Como en una habitación sucia, cuando está oscura no ves nada, pero cuando hay luz, comienzas a ver toda la suciedad que existe. Y así, viviendo la palabra, tú vas viendo dónde tienes que corregirte. Por supuesto que vas a sufrir, pero al mismo tiempo, ¿qué te da fuerzas? La palabra en que Jesús habla de la misericordia. Y tú encuentras la misericordia en todo el Evangelio, desde el hijo pródigo, la Magdalena, el buen ladrón, todos encontraron la misericordia de Dios. Lo único que necesitas es reconocer: yo soy pecador. Reconocer: yo soy nada. Y la misericordia de Dios cubre esta nada y hace de ti palabra viva. Hace de ti realmente instrumento de Dios. Entonces, lo importante cuando se vive la palabra es que logremos vestirnos con la misericordia de Dios y para así vestir a los demás con la misericordia de Dios. Yo siempre veo más que las personas que viven la palabra son misericordiosas. Y aquí me recuerdo de Kiara. Siempre cuando me encontré con ella, sentía una misericordia infinita. Nunca me sentí juzgado. También Madre Teresa de Calcuta, su mirada era llena de misericordia. Cuando uno juzga mucho todavía, necesita vivir más la palabra. La palabra te libera de estas cosas humanas. No puedo verlo de otra manera. Por eso gustaría recordarles a todos, cuando el Consejo se reunió el año pasado para planear el jubileo, el año jubilar, nosotros decíamos: vamos a colocar encima de todo este año la palabra vivida con perfección santifica. Y lo que más necesitamos en este momento es santificarnos juntos. La obra está creciendo. Ayer tantos entraron en la familia y esto es una alegría, sin duda, pero también una preocupación, porque cada uno que entra con todos sus defectos, con todos sus dones, cualidades, pero con toda su humanidad. Y si nosotros no nos santificamos juntos, mañana uno u otro pueden hacer algo equivocado y se convierte en un escándalo nacional o internacional, porque nuestra obra ahora es internacional. Entonces nosotros queremos que este árbol grande que está naciendo en los planes de Dios y que queremos que no caiga y no provoque escándalo, debemos todos vivir la palabra, vivir con radicalidad y así santificarnos lo más rápido posible, santificarnos de verdad, amar de verdad para tener raíces. Y las raíces, cuando son profundas, pueden llegar tempestades, puede llegar viento fuerte y el árbol no cae. Pero cuando no tiene raíces, cualquiera lo puede derrumbar. Viviendo la palabra, yo también conocí más que nunca el otro lado, la fuerza del mal, que quiere destruir, que quiere derrumbar. Y hoy ya casi no hablamos del diablo, habla de esta fuerza del mal, pero es muy sutil. Se esconden tantas cosas detrás de nuestro orgullo, detrás de nuestra vanidad, detrás de querer ser más que otro. Está el mal que quiere dividir, destruir. ¿Cómo es difícil vivir la unidad? ¿Cuántas veces me encuentro en la facenda delante de personas que son buenas? Todos tienen buenas intenciones. Hasta me gustaría decir casi santos, pero no logran vivir juntos.
no logran crear esa unidad verdadera que es fruto de la muerte del yo de cada uno. Para construir la unidad no es que se necesita que dos personas tengan que ser perfectas, no se necesita que dos personas sean iguales, sino dos personas que vivan la palabra. Y la palabra significa morir el uno por el otro. Se necesita morir. Donde no existe nuestra muerte, la mortificación constante, continua, no hay unidad. La unidad no es estar juntos, hacer cosas juntos, alegrarse juntos, hacer un asado juntos. No, la unidad es morir el uno por el otro. Así como con el pan que nosotros recibimos en la Eucaristía, el cuerpo de Jesús es fruto de muchos granos de trigo que fueron molidos y formaron un único pan. Solo vamos a estar unidos si cada uno se deja morir por la fuerza de Dios. Muere al hombre viejo, muriendo, recomenzando, perdonándose, luchando para después poder ser pan vivo. Podemos ser palabra viva para los otros. Y el mundo que mira a nuestra obra, que llega aquí ahora en multitud, en peregrinación, el mundo que ve nuestros programas, ¿qué quieren ver? El amor que existe entre nosotros. Vean cómo ellos se aman. El cardenal dice, yo quisiera invitar al mundo acá para que vean los milagros que Dios hace en cada uno de ustedes. Y es verdad, Dios hace milagros. Por eso tengo la fuerza para abrir otras facendas. Y es verdad, tenemos el valor y el coraje para recibir a otros jóvenes. Cada mes un montón de jóvenes que traen un mundo para acá. ¿Por qué? Porque sabemos que si viven la palabra, los milagros se realizan. Los milagros se realizan. Entonces basta con que cada uno se coloque en su humildad, en su existencia débil que nosotros somos, pero también cada uno se coloca a disposición de Dios diciendo, haz en mí lo que tú quieres hacer. Yo quiero ser palabra viva. Si cada uno hace este proceso siempre de luchar, de ser palabra viva, los milagros se van a realizar y juntos podemos decir, es obra de Dios. Podemos decir, Dios hace grandes cosas entre nosotros, pero santo es su nombre, no el nuestro, sino que su nombre, la obra siempre es de Él, no nuestra. Es simple.